Tengo una pregunta y quisiera que usted también se la hiciera. Mire, si continuamos pecando consciente y voluntariamente, haciendo del pecado un estilo de vida, entonces, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Si no creemos en las consecuencias eternas que tienen nuestros pecados y la manera en que Dios los aborrece, entonces, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Si no creemos en la segunda muerte y en la condenación eterna, en la santa y justa ira de Dios y en la existencia de un enemigo real, el cual es Satanás, y seguimos pecando y comportándonos a la manera del mundo, entonces, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Si todo por lo cual Jesús se entregó a sí mismo para ser crucificado, dando su más preciosa sangre jamás derramada, pero con nuestro proceder demostramos que el sacrificio de Cristo no es efectivo en nosotros porque no damos señales de un testimonio que evidencie que realmente le hemos creído por fe y de que mora en nosotros el Santo Espíritu de Dios, entonces, ¿cómo puede ser que seamos justificados delante de Dios en Cristo? Mire, si yo digo que tengo a Cristo por Señor y Salvador, pero vivo deleitándome en el pecado diariamente, cometiendo la conciencia y voluntariamente, entonces significa que yo no le he dado a Cristo, a quien yo llamo mi Señor y Salvador, el cual es santo, el lugar para que establezca su autoridad, dominio y poder en mi vida, y tampoco he sido salvado de absolutamente nada, porque el pecado de la inmundicia, lo cual Cristo aborrece, perdona y del cual nos liberta, sigue siendo parte de nuestra vida de manera voluntaria. El verdadero cristiano tiene un compromiso genuino con Cristo porque reconoce que Jesús primero le amó y se comprometió plenamente con su salvación. Y este compromiso se manifiesta en un testimonio de vida caracterizado por la obediencia a la voluntad de Dios, a lo cual nos guía el Espíritu Santo de Dios cuando está en nosotros y con nosotros. El amor del cristiano por Cristo no es solamente una confesión de fe con la boca, sino una forma de vida que refleja los valores y enseñanzas de Jesucristo, el carácter de Jesús en la vida del cristiano. La redención es el pago del precio por el rescate de alguien, especialmente por la liberación de un esclavo o de un prisionero. La Biblia enseña claramente que la redención en Cristo es la liberación del pecado y sus consecuencias mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice claramente algo que tenemos que aprendernos de memoria, que todos hemos pecado y que el pecado nos ha separado de Dios, pero que Cristo pagó el precio de nuestra salvación con su sangre, tal cual lo vemos también en Efesios 1:7. Su muerte y resurrección nos ofrecen el perdón, la reconciliación con Dios y la vida eterna. Juan 3:16. Y esta redención no se obtiene por obras humanas, sino por la gracia de Dios exclusivamente mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9. Por lo tanto, la redención en Cristo es nuestro rescate del pecado y sus consecuencias, el rescate de todo aquello que mantiene cautivo al ser humano y apartado de Dios, como dice Efesios 2:1-5, el cual demuestra claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios en su amor y su misericordia nos dio vida en Cristo, y esto implica un cambio real, total, sustancial, que tiene que ser evidente en la vida del verdadero creyente en Cristo, no solamente una confesión de boca. La pregunta sería, si seguimos pecando voluntariamente, entonces, ¿de qué nos ha rescatado Cristo, mis amados? Hebreos 10, 26, 27 nos advierte claramente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y esto demuestra que la salvación no es solamente una confesión verbal, sino una transformación genuina, con un corazón cuyas obras testimonian obras dignas de arrepentimiento. En Santiago 2:17 nos dice, la fe sin obras es muerta. Y esto no significa que nosotros seamos salvos por obras, sino que la verdadera fe en Cristo produce frutos de obediencia, como dice Mateo 7:16-20, que por medio del Espíritu Santo en el creyente y con el creyente somos guiados a glorificar a Dios con nuestros hechos y palabras. Jesucristo nos ha rescatado para una nueva vida, transformada, nueva, para ser de nosotros una nueva criatura conforme a la voluntad de Dios, como dice 2 Corintios 5:17. Ahora, ¿de qué nos ha rescatado realmente Jesús? Pues en primer lugar, del pecado y su dominio sobre nosotros. El que practica el pecado es el diablo, mis amados. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no se deleita en él, no lo disfruta, como dice primera de Juan 3:8-9. En segundo lugar, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, primera de Pedro 1:18-19, con la sangre preciosa de Jesucristo. En tercer lugar, nos rescató de la condenación eterna, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, atención con esto, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa doctrina pues que anda por ahí diciendo salvos, siempre salvos, que se confiesa a Cristo como Señor con la boca, para entonces después vivir en la inmundicia del pecado, como si Cristo no fuese santo, solamente demuestra que no se le ha creído en su corazón. Romanos 10:9. Es una especie de, pues tú haz lo que quieras y como lo quieras, pues Dios te va a perdonar de todas maneras, porque tú confesaste a Cristo como Señor.
Y eso, déjeme decirle que no va a funcionar ante el Dios santo, 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 como dice Isaías 6:3, y que no tendrá por inocente al culpable, como dice Éxodo 34:7. Por lo tanto, sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor, como dice Levítico 11:44. Y esto implica una vida apartada para Dios, buscando agradarle en todo. Entonces, ¿de qué nos ha salvado Cristo si nosotros seguimos insistiendo voluntariamente en la inmundicia y el pecado? ¿Y qué tipo de Espíritu Santo puede haber en nosotros y con nosotros cuando el Espíritu Santo es apartado de inmundicia y de toda maldad y nos redarguye de pecado, nos conduce al arrepentimiento, guiándonos a toda verdad, sellándonos para salvación en Cristo? Entonces, si nosotros seguimos insistiendo voluntariamente en pecar, mis amados, créanme que no hay Espíritu Santo en nosotros, sino el espíritu del mundo. Y bien dice 1 Juan 3, 6 y 8, y lo quiero volver a retomar, que el que insiste en pecar es un hijo del diablo. Por lo tanto, un verdadero convertido a Cristo, alguien que ha sido regenerado en Él, tiene que necesariamente ser una persona que rechaza el pecado, mostrando frutos dignos de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo que está morando en el creyente y con el creyente, haciendo su obra en él, lo separa, lo aparta de la inmundicia, del pecado y de la maldad, guiándolo hacia la santidad en Dios, lo cual el Espíritu Santo es Dios mismo, guiándonos a la pureza y a la perfección del carácter de Cristo, mostrando a alguien que ha sido sellado realmente para salvación. Y es la prueba ineludible, inequívoca de que una persona está realmente caminando con Cristo a la salvación eterna. Y lo contrario, mis amados, sencillamente pone al descubierto a alguien que, aunque confiesa a Jesús con su boca, su corazón no le ha creído, está lejos de Él. El verdadero cristiano no solamente dice creer en Cristo, sino que su vida refleja su fe, su carácter, el carácter de Jesús en sí mismo, como un cambio genuino. Y ojo, que esto no significa que no seamos falibles a caer y que no exista la posibilidad de que pequemos, sino de que no podemos vivir pecando de manera voluntaria y mucho menos disfrutarlo, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos guía al arrepentimiento, a toda verdad. Y si alguien confiesa a Cristo como Señor y Salvador, pero sigue viviendo como antes en el pecado de la inmundicia, debe examinar si realmente le ha creído, como dice 2 Corintios 13:5, y también como dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si realmente tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si hemos realmente sido redimidos, o sea, rescatados para salvación eterna, debemos vivir para que nuestros hechos y palabras reflejen a Cristo en nosotros, su carácter, y vivir cada día para la gloria y la honra de Dios. Mis amados, paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos y que Dios le bendiga.